general, cualquier tipo de incontinencia, es casi el 50% de las mujeres adultas lo pueden presentar y un solo 25 hasta un 61% de las pacientes pueden llegar a buscar ayuda o buscar pues un médico que les pueda asesorar. Más o menos dividiéndolas por edad, el 25% de las mujeres jóvenes puede presentar cualquier tipo de incontinencia, entre el 44 y el 57% de las mujeres posmenopáusicas lo pueden presentar, y las mujeres mayores de 60 años, más o menos un 75%, pueden presentar incontinencia. Y aproximadamente el 6% de los ingresos a los hogares geriátricos son atribuibles a las que las pacientes presentan incontinencia urinaria. Pero a pesar de que toda esta prevalencia es muy alta, las mujeres dudan en buscar atención o hablar sobre estos síntomas porque sienten que le pueden generar perder tiempo al médico o se sienten muy avergonzadas por hablar de esto. Con respecto a la fisiopatología, primero tenemos que tener claro cómo funciona la micción y el reflejo miccional y cómo funciona el llenado vesical. Entonces, este va a estar definido pues por dos inervaciones, el simpático y el parasimpático. Con respecto a la inervación simpática, este va a actuar sobre los receptores beta o los receptores alfa. Los receptores beta son los que vamos a encontrar en la parte del domo vesical y los receptores alfa van a estar en el cuello vesical. Los receptores beta y alfa son inervados pues por noradrenalina y este receptor beta se encarga de la relajación vesical y del llenado vesical, mientras que los receptores alfa se encargan de la contracción para favorecer ese llenado vesical. Mientras que en el parasimpático tenemos que son mediados por acetilcolina. Estos en el domo vesical, pues en la pared vesical, están mediados por los receptores M2 y M3. Los receptores M2 van a estar con mayor proporción a los receptores M3, pero los receptores M3 tienen una mayor funcionalidad en relación a los M2. Y en el cuello vesical, con respecto a la noradrenalina, se encargan es de la relajación del cuello vesical, favoreciendo la contracción del fondo o de la pared vesical para así favorecer la micción. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que nos va a ayudar a definir qué medicamentos vamos a utilizar y cómo vamos a empezar ese tratamiento farmacológico. Entonces, la pregunta es, ¿debemos interrogar activamente sobre la incontinencia en el consultorio? Entonces, según este estudio que les traigo, de un total de 321 pacientes, donde les realizaron un cuestionario en respecto con la edad, el motivo de la remisión, si actualmente sufrían o no de incontinencia urinaria o fecal, y si el ginecólogo les preguntó sobre esta incontinencia, vemos que la prevalencia de incontinencia urinaria en las pacientes menores o mayores de 50 años, vemos que las mayores de 50 años es alrededor de un 48%, y de estas pacientes que tienen incontinencia urinaria mayores de 50 años, solamente a un 38.4% fueron preguntadas específicamente en el consultorio si realmente tenían la incontinencia. Entonces, viéndolo de otra manera, un total de 61.6% de las mujeres con incontinencia no se les preguntó si realmente lo tenían. Y hay algunas mujeres que refieren que es difícil hablarlo con el médico, que consideran que es mucho más fácil hablarlo con una enfermera. Entonces, la proporción es significativa de esas mujeres que acuden al servicio de ginecología y refieren que es un problema social y que consideran que sí deberían necesitar ayuda, pues, o recibir ayuda al respecto. Lo mismo con este estudio que nos habla, pues, del iceberg de la atención en salud. Vemos que 3.316 mujeres que respondieron la encuesta, 1.366 fueron diagnosticadas con incontinencia urinaria de cualquier tipo, 25% de ellas buscaron una atención, 23% recibieron la atención y solamente un 12% de las pacientes llegaron a ver a un especialista en piso pélvico o en urología. Entonces veamos que todo este número de pacientes sería ideal que el médico general o el ginecólogo pudiera abordar. Entonces, no es solamente importante que le enseñemos a las mujeres cómo tratar la incontinencia y qué debemos hacer, sino que también los proveedores de salud se eduquen y tengamos diferentes alternativas para tratarlas. Entonces, ¿qué debo buscar en el consultorio cuando me llega una paciente con una sospecha de una incontinencia? Pues lo primero es tener claro que sí tenga una incontinencia según la definición. Después hay que tener la clasificación de qué tipo de incontinencia tiene la paciente. Entonces tenemos tres tipos de incontinencia: la incontinencia urinaria de esfuerzo, la incontinencia urinaria de urgencia y la incontinencia urinaria mixta. Cuando hablamos de la incontinencia urinaria de esfuerzo, es una pérdida involuntaria de orina asociada a algún esfuerzo, ya sea un esfuerzo físico. Por ejemplo, correr, saltar, hacer alguna actividad deportiva, toser, estornudar.
Cuando hablamos de una incontinencia urinaria de urgencia, es cuando hay pérdidas involuntarias de orina que se asocian a un deseo incontenible de ir al baño. La paciente que dice, me dan ganas de ir al baño, tengo que salir corriendo porque si no pierdo orina. Y la incontinencia urinaria mixta es la paciente que refiere que tiene incontinencia urinaria de esfuerzo e incontinencia urinaria de urgencia. Nos vamos a enfocar entonces en la incontinencia urinaria de urgencia. Cuando tenemos claro cuál es la definición de incontinencia urinaria de urgencia, hay otra definición que se interpone o usan indistintativamente, que es la vejiga hiperactiva. Entonces, la vejiga hiperactiva es cuando hay contracciones involuntarias del detrusor que pueden tener o no incontinencia, y esta se asocia con urgencia, poliaquiuria y nicturia. Cuando hablamos entonces de urgencia, es ese deseo repentino de ir al orinar. La poliaquiuria es que la paciente tiene más de 8 micciones en el día, y cuando hablamos de nicturia es más de 2 veces de levantarse en la noche para ir al baño. Y todo esto en ausencia de una infección urinaria o cualquier otra causa que lo justifique para hablar de vejiga hiperactiva. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esta paciente en el consultorio y qué es lo que debemos hacer? Entonces, lo primero es, como siempre, hacer un adecuado examen físico, una anamnesis completa, y hacer un análisis de orina. Ya vamos a ver por qué siempre hay que hacerlo cuando tengamos a las pacientes con incontinencia urinaria, y clasificar el tipo de incontinencia según urgencia, esfuerzo o mix. Entonces, para poder clasificarla en cuál tipo de incontinencia tiene la paciente, aparece este estudio que nos trata de ayudar y a mejorar la sensibilidad y la especificidad para hacer el diagnóstico y definición de qué tipo de incontinencia tiene. Este estudio clasifica pues y nos da estas 3 preguntas que debemos realizar. La primera pregunta es si en los últimos 3 meses ha presentado alguna incontinencia. Si la paciente responde que no, pues la paciente no tiene incontinencia. Si la paciente responde que sí, debemos continuar con la segunda y tercera pregunta. Ambas preguntas lo que nos hace, una es seleccionar la que más tiene la paciente, y la otra es que puede seleccionar cualquiera de ellas para tratar de mirar si de pronto tiene mixta o si de pronto tiene incontinencia urinaria de esfuerzo o de urgencia. Entonces, si en los últimos 3 meses ha presentado alguna pérdida con los esfuerzos, si alguna vez ha presentado pérdida con urgencia, o si se asocia o no con alguna actividad física. Entonces, después de tener esas 3 preguntas resueltas, lo que nos va a ayudar estas preguntas es a definir si la paciente tiene una incontinencia de esfuerzo predominantemente o sola. ¿Qué quiere decir predominantemente? Si la paciente tiene una incontinencia mixta, generalmente la paciente dice cuál de las 2 incontinencias ella tiene más, o ella le molesta más, o ella considera que es peor para su calidad de vida. Eso quiere decir predominantemente. Entonces, si ya sea la de esfuerzo, ya sea la de urgencia, o si es alguna otra causa que no sea de esfuerzo o de urgencia, podemos estar pensando en otra cosa diferente. Entonces, esta prueba que nos dan en este estudio es una prueba simple, rápida y no invasiva que podemos aplicar en cualquier entorno de atención primaria. Después de tener claro que tiene una incontinencia urinaria mixta o de urgencia o de esfuerzo, debemos hacer alguno de estos cuestionarios. Hay muchos cuestionarios en el medio. Estos son 2 que les traigo. Uno es el ISIC, que es el Cuestionario Internacional de Incontinencia Urinaria, y el otro es la prueba de severidad de Sandvik. Cualquiera de los 2 es muy similar. Ambos evalúan la frecuencia, ambos evalúan qué tanta cantidad de orina está perdiendo la paciente y qué tan severa es, ya sea para la paciente de 1 a 10, o si ya lo clasifica de leve, moderado, severo o muy severo. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos estos cuestionarios, estos nos van a servir para hacerlo al inicio del examen de la anamnesis de la paciente, para así cuando empecemos un tratamiento, pues vamos a repetir el mismo cuestionario que decidamos utilizar para ver si la paciente ha tenido alguna efectividad en el tratamiento o si es necesario hacer alguna modificación y corregir algunas conductas. Otro apoyo que podemos tener son los diarios miccionales. Estos diarios miccionales nos sirven para evaluar cada frecuencia que tiene la paciente y evaluar los volúmenes que la paciente está orinando, y de esta manera poder determinar si se asocia la incontinencia por altos volúmenes de consumo de líquidos de la paciente. No es sensible ni específico para determinar cuál es la causa o si me va a decir si es de esfuerzo o de urgencia o no, pero sí me puede ayudar a mirar si se asocia con la cantidad de líquido y me puede ayudar a orientarme en el tratamiento, que ahorita vamos a hablar de ello. Es importante entonces que cuando la paciente llegue al consultorio le haga el cuestionario de las 3 preguntas, que le haga la clasificación de la severidad y que le dé la orden para hacer el diario miccional y volverla a evaluar con estas 3 cosas. Entonces,
Con respecto a los diarios miccionales, me ayudan a mirar la capacidad que tiene la paciente, si la capacidad, o sea, cada vez que ella orina tiene pocos volúmenes, quiere decir que la capacidad que ella tiene es poca y nos puede ayudar a guiar pues ese entrenamiento vesical que va a tener la paciente. Generalmente en la bibliografía reportan que se debe hacer un diario miccional por 3 días, pero se ha visto que las pacientes no son adherentes a hacerlo por 3 días, entonces solo con 24 horas de hacer el diario miccional podría ayudarnos en el seguimiento y en iniciar un tratamiento. Lo normal sería que la frecuencia urinaria fuera de 5 a 7 veces en el día, que es más o menos cada 3 a cada 4 horas, menos de una vez en la noche o ninguna vez en la noche, y volúmenes totales menores de 1800 cada 24 horas. Con respecto al examen físico, ¿qué vamos a hacer entonces cuando la paciente llegue al consultorio? Debemos siempre hacer un examen físico completo para tratar de descartar otras causas, evaluar la musculatura del piso pélvico, evaluar que la paciente no tenga atrofia vaginal, porque si no tenemos que tratar ese síndrome geniturinario de pronto de la menopausia, que la paciente no tenga masas pélvicas o que no vaya a tener un prolapso de órganos pélvicos. Y tenemos que mirar si la paciente va a necesitar o no algún estudio adicional. Entonces, como se los dije ahorita al principio, cuando la paciente llega, lo primero que yo hago, examen físico, anamnesis y un uroanálisis. El uroanálisis siempre se le debe hacer a todas las pacientes que tengan incontinencia urinaria de cualquier tipo para poder descartar que no tenga una infección y que la infección sea la que me esté ocasionando la incontinencia. Y en el caso de que el uroanálisis me salga alterado, debo ordenar un urocultivo. Entonces, las pacientes que tienen infecciones del tracto urinario muchas veces no se van a presentar con disuria o con hematuria, sino que se van a presentar con las manifestaciones de incontinencia. Entonces, por eso es importante tratar primero la infección urinaria para así enfocarnos si realmente continúa o no con una incontinencia. ¿Qué cosas grandes debemos buscar en el uroanálisis que nos pueden hacer sospechar que haya alguna alteración? Evaluar el pH, evaluar si tiene o no hematuria, evaluar la glucosa, evaluar si hay leucocitos o nitritos presentes en el uroanálisis y en el sedimento si me reportan bacterias o cristales. ¿Listo? Entonces, con respecto a otro examen que podemos utilizar en el consultorio, pues o que le podemos ordenar a la paciente, es la urodinamia. Esta nos puede ayudar a comprender los mecanismos fisiopatológicos y precisar pues el diagnóstico y facilitar el tratamiento, pero esta tiene unas indicaciones muy específicas. Uno, es que la incontinencia urinaria sea de esfuerzo y vaya a ser o complicada o vaya a llevar yo a la paciente a alguna cirugía. Que tenga una incontinencia urinaria mixta y quiera mirar cuál de las dos tiene la paciente, que tenga una incontinencia por rebosamiento y aclarar cuál es el mecanismo fisiopatológico de la incontinencia, pero cuando hablamos de incontinencia urinaria de urgencia, rara vez vamos a necesitar la urodinamia para poder hacer un diagnóstico. El diagnóstico de la incontinencia urinaria de urgencia es un diagnóstico clínico con las preguntas que ya les había comentado y con todo el resto de cosas que tenemos y no necesitamos mandarle una urodinamia si vamos a empezar un manejo conservador en estas pacientes. Y según la Sociedad Internacional de Incontinencia, nos refieren que algunos estudios sugieren que la sensibilidad del diagnóstico clínico es mejor que la obtenida con la urodinamia y más del 50% de las pacientes que tienen incontinencia urinaria de urgencia nos puede salir la urodinamia normal. Lo mismo es que que más o menos el 10% de las pacientes asintomáticas que yo les hago una urodinamia pueden tener esas hiperactividades del detrusor y no quiere decir que la paciente vaya a tener una incontinencia urinaria de urgencia. Entonces, según este estudio, vemos que el objetivo era resumir la evidencia del papel de esas pruebas urodinàmicas comparándolas con el diagnóstico el diagnóstico clínico de incontinencia. Vemos que ellos revisaron entre 1980 y el 2000 artículos que hablaban de la sensibilidad de la urodinamia versus hacer el diagnóstico con la historia clínica y reportaban que más o menos el 3 al 8% de los diagnósticos clínicos de incontinencia urinaria se daban era de forma clínica y las urodinamias estaban normales y que esta proporción tiende a aumentar si el diagnóstico es de una incontinencia urinaria de urgencia. Entonces, realmente la urodinamia en una incontinencia urinaria de urgencia no sería útil y no sería necesaria hacer una prueba invasiva para hacer un tratamiento conservador.
Entonces, acá les traigo qué es una urodinamia, qué podríamos ver y cómo se vería cuando hay hiperactividad del detrusor. Y la hiperactividad del detrusor se ve cuando hay un aumento de la presión vesical con un aumento de la presión, perdón, un aumento de la presión del detrusor con un aumento de la presión vesical sin ningún cambio en la presión abdominal. Entonces, acá vemos que hay una hiperactividad del detrusor, que también la podemos ver en esta otra urodinamia, aumento de la presión vesical, aumento de la presión del detrusor con pérdidas urinarias. ¿Listo? Entonces, esto sería característico de una paciente que tiene hiperactividad del detrusor asociado a incontinencia. Entonces, ¿cuáles serían las opciones del manejo médico en nuestro consultorio y qué le vamos a ofrecer? El tratamiento de una incontinencia urinaria de urgencia es un tratamiento escalonado, hay varias etapas y vamos avanzando desde la menos invasiva hasta la más invasiva. Vamos a enfocarnos el día de hoy en las terapias que nosotros como médicos generales o ginecólogos podemos mandar, ya sea cambios en el estilo de vida, ejercicios del suelo pélvico y entrenamiento vesical, y qué tratamiento farmacológico podemos tener. Ya cuando vamos a hacer un tratamiento más invasivo, ya sería ideal que la paciente haya acudido ya sea al urólogo o a los especialistas en piso pélvico. Entonces, empezando a hablar de los cambios en el estilo de vida, los ejercicios del suelo pélvico y el entrenamiento vesical, lo primero que tenemos que tener claro es eliminar esos factores de riesgo modificables que tenga la paciente, bajar de peso, cese del tabaco, tratar la constipación, manejo de líquidos, el entrenamiento vesical, que ya vamos a ver qué es lo que le debemos recomendar a la paciente, y evitar esos irritantes vesicales. Con respecto al bajar de peso, era lo que yo les mencionaba, las pacientes obesas tienden a tener mayor incontinencia por aumento de la presión abdominal, que va a hacer presión sobre el piso pélvico, que lo va a llevar a un debilitamiento. Lo mismo que cuando las pacientes son fumadoras, estas tienden a tener una tos crónica que aumenta la presión abdominal y que puede llevarnos también a debilitamiento del piso pélvico, como la constipación, que ese esfuerzo crónico puede ser un factor de riesgo de incontinencia, y el estreñimiento puede también obstruir la vejiga e impedir una adecuada eliminación pues, de la orina. Con respecto a los irritantes vesicales, tenemos que la cafeína puede empeorar estos síntomas de urgencia, frecuencia y de incontinencia por aumentar la contractilidad del detrusor, y el alcohol lo que nos hace es un efecto diurético por ese aumento de líquido que tiene. Entonces, es importante educar a la paciente no solamente de la enfermedad y cómo va a ser ese entrenamiento vesical que ella va a realizar, sino que la paciente entienda cómo funciona la enfermedad para así poderle ayudar a tener un mejor control de los síntomas. Estas son unas recomendaciones que podrían tener uno en el consultorio, una hojita en el consultorio, y simplemente se le entrega a la paciente y se le recomienda qué debe hacer, cuánta cantidad de líquido va a tener la paciente que consumir. Es más o menos menos de 2 litros, entre 1.5 y 2 litros, ojalá no más de esto. Recomendarle a la paciente que cada 250 mililitros, que es un vaso como de agua, cada vez que ella consuma un vaso de agua, debe tener una micción programada y posteriormente puede volver a consumir otro vaso de agua para tratar de empezar a ejercitar esa vejiga. Explicarle a la paciente que no solamente el agua es líquido, también el té, el café, las sopas, las frutas, el yogur, cualquier cosa, la leche, todo eso es incluido en los líquidos, no solamente el vaso de agua que ellas se sirven. Cuando las pacientes nos refieren que tienen una nicturia, cuando las pacientes dicen que tienen más de 2 episodios que se levantan en la noche, es recomendable decirle que después de las 18 horas no consuma ningún líquido para así favorecer que en la noche no tenga tanto líquido y no le toque levantarse a orinar en la noche. Lo mismo recomendarle a las pacientes acostarse más o menos a las 4 de la tarde o 2 de la tarde, acostarse unos 45 minutos para que todos los líquidos que tengan se reabsorban y no sean reabsorbidos cuando la paciente se acueste a dormir en la noche. Con respecto entonces al entrenamiento vesical, vamos a tener que basarnos en ese diario miccional que le dimos a la paciente, y según el diario miccional que ella tenga, o sea, va a ser individualizado para cada paciente, vamos a empezar a decirle que tiene que hacer unas micciones programadas. ¿Cómo se hacen las micciones programadas? La paciente tiene que tener claro cada cuánto está teniendo ganas de ir al baño, y cada vez que ella va al baño vamos a tomar el periodo más corto entre las micciones, supongamos que es cada media hora la paciente tiene que ir al baño, entonces cada media hora ella tiene que ser consciente de que debe ir al baño. Progresivamente, cuando la paciente ya sea capaz de contener la incontinencia, la urgencia y la frecuencia en esos periodos de media hora, podemos ir alargándonos cada 15 minutos, podemos ir alargando cada 15 minutos para que la paciente vaya
haciendo micciones programadas cada vez un poco más prolongadas. En el caso de que la paciente en esos periodos de media hora que va a tener su próxima micción, ella empieza a tener urgencia. Hay técnicas que se les pueden recomendar a las pacientes como técnicas de distracción, decirle a las pacientes que se relajen, que tomen aire profundo, que no piensen que tienen que ir al baño. Al principio esto va a ser un poco complicado y un poco difícil. Lo importante siempre es reforzarle a ellas que es un proceso y que paulatinamente van a ir mejorando. Y cuando ya después de que haya podido lograr y que no tenga ningún periodo de frecuencia, de urgencia o de incontinencia en ese tiempo, lo aumentamos 15 minutos más gradualmente, como se los estaba mencionando, hasta llegar a 3 a 4 horas cada micción, que ese sería el objetivo, llegar a que la paciente pueda orinar cada 3 a 4 horas sin incontinencia y sin urgencia. Si ese entrenamiento es exitoso, más o menos se puede demorar hasta 6 semanas. Entonces, por eso es importante el estímulo y la tranquilidad a la paciente y al acompañamiento para garantizar una adecuada respuesta con respecto a los entrenamientos vesicales. Estas son otras recomendaciones que también se pueden tener en el consultorio a la mano, se le entregan a la paciente, es todo lo que les acabé de mencionar, es hacer las micciones programadas, cuáles son las recomendaciones de qué podría realizar cuando tenga un episodio de urgencia, qué puede hacer, relajarse, hacer cálculos matemáticos, pensar en otras cosas que la pueden ayudar, mantener ese horario constante y poner una alarma en el reloj cada hora, hasta llegar a las 3 a 4 horas para que pueda llegar a un adecuado objetivo de un entrenamiento vesical. Y siempre evitar pues esos irritantes vesicales que ya los habíamos mencionado. Entonces, pues, les traigo este estudio que nos compara el tratamiento y la efectividad en el tratamiento farmacológico y no farmacológico para mejorar o curar la incontinencia urinaria de esfuerzo, urgencia o mixta en las mujeres no embarazadas. Este es un estudio de 84 ensayos aleatorios que evaluó 14 categorías de intervención. En esas categorías, hablando específicamente de la incontinencia urinaria de urgencia, vemos que en los cambios comportamentales versus ningún tratamiento son casi 5.4 veces mejores pues en mejorar la incontinencia, en cualquier tipo de incontinencia, pero cuando nos enfocamos en la incontinencia urinaria de urgencia, vemos que casi el 7.5 veces mejora la incontinencia urinaria de urgencia, los cambios comportamentales en comparación con ningún tratamiento. Lo mismo que cuando comparamos las terapias comportamentales versus los anticolinérgicos, que es un grupo de medicamentos que ahorita vamos a hablar de ellos, sobre la incontinencia urinaria de urgencia, mejora casi 4.2 veces más que los anticolinérgicos. Entonces veamos que las terapias no farmacológicas, como los cambios comportamentales, realmente son muy buenos para mejorar esa incontinencia urinaria de urgencia que tiene la paciente. Entonces, en conclusión, la mayoría de intervenciones, ya sea farmacológica o no farmacológica, tiene más probabilidad de mejorar los resultados que ninguna terapia, pero la terapia conductual sola o combinada con cualquier otra intervención generalmente va a ser mucho más efectiva que la terapia farmacológica sola para tratar la incontinencia de urgencia y la incontinencia urinaria de esfuerzo. Con respecto a los músculos, al ejercicio de los músculos del suelo pélvico, estos van a ser con el objetivo de fortalecer la musculatura del piso pélvico y proporcionar algún respaldo de la uretra para tratar de mejorar la continencia y así tratar de eliminar y disminuir esas contracciones inhibitorias pues, que se dan en el detrusor. ¿Cómo se le debe recomendar a la paciente? Hacer 3 series de 8 a 12 contracciones sostenidas durante 8 a 10 segundos, 3 veces al día y ojalá que la paciente sea capaz de hacerlo como mínimo de 15 a 20 semanas, sostener este tratamiento. Y pueden ser eficaces tanto para la incontinencia de urgencia como para la incontinencia de esfuerzo. Entonces, lo importante es recomendarle a la paciente estos ejercicios y que sean de forma regular, con una adecuada técnica. Y en el examen físico, nosotros al hacer el tacto vaginal, podemos evaluar si la paciente tiene una adecuada contracción o no de estos músculos del suelo pélvico. Hay muchas pacientes que prefieren iniciar solas el tratamiento, iniciar solas pues estos ejercicios y de esa forma es como se los debemos explicar. Y si la paciente no tiene una adecuada contracción de esa musculatura del suelo pélvico o si no es capaz pues de aislar los músculos del suelo pélvico, lo recomendable es mandar a la paciente a una fisioterapia para que puedan ayudarle a contraer todos los músculos del piso pélvico. Entonces, este es un estudio y una revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados que evaluaba incontinencia urinaria de urgencia, de esfuerzo o mixta,
y donde evaluaron 31 ensayos y comparaban ningún tratamiento con las versus las pacientes tratadas con ejercicios del músculo pélvico. Y se veía que tenían mayor probabilidad de informar mejoría o curación que en cualquier tipo de incontinencia las pacientes que hacían ejercicios de músculo pélvico. Entonces, los autores concluyen que los ejercicios del músculo pélvico suelen tener mayor, pues deben ser más eficaces tanto para la incontinencia de esfuerzo, tanto para la incontinencia de urgencia, para cualquiera de las dos, pueden disminuir el número de episodios y la cantidad de fuga que presenta la paciente y los hallazgos de esta revisión sugieren que los ejercicios del músculo pélvico sean incluidos en ese tratamiento de primera línea para las pacientes con cualquier tipo de incontinencia. Lo mismo que este estudio que nos trata de mostrar la supervisión y si es mejor hacer un tratamiento supervisado por fisioterapia o el tratamiento que las pacientes hacen por sí solas en la casa, nos muestran que esa supervisión regular tiene mejores probabilidades de reportar mejoría en las pacientes que hacen todo el tratamiento bajo fisioterapia que las pacientes que hacen el entrenamiento solas en la casa. Entonces, por eso es importante, si yo considero que la paciente no tiene una adecuada contracción o si la paciente no se ve que va a ser una paciente juiciosa en hacer los ejercicios, realmente se recomienda mandar a todas las pacientes a esta terapia de fisioterapia para que ellas puedan ser conscientes de cómo hacer la contracción de los músculos del suelo pélvico. Y viendo que en la fisioterapia podemos tener diferentes opciones de tratamiento, ya sea con el biofeedback o con las estimulaciones eléctricas, que es con el biofeedback es para mirar si ella realmente está haciendo control, poniendo los sensores pues en la zona del suelo pélvico para tratar de mirar si realmente tiene una adecuada contracción, o con la estimulación eléctrica para que los músculos se contraigan específicamente. Y se ha visto que en general cualquier técnica comparada con biofeedback, con conos vaginales, con vibración corporal, se ha visto que no hay diferencias significativas, pero igualmente son mejores en esos entrenamientos de músculos del suelo pélvico en comparación al grupo control que no recibió ninguna terapia física. Entonces, es muy importante que la terapia física la tengamos como pilar en el tratamiento de las pacientes con incontinencia. Y han salido aplicaciones móviles como para mejorar esa respuesta o esa adherencia al tratamiento, que les recuerda cuándo hacer, que tienen notificaciones, que les explican qué músculos hacer, qué músculos utilizar. Estas aplicaciones las han estudiado y pues se han hablado de 139 aplicaciones, de las cuales solo 20 cumplieron pues como los criterios para ser incluidas en el estudio, y concluyen que las aplicaciones móviles para esos ejercicios del músculo pélvico indican un aumento de la adherencia al tratamiento y pueden disminuir la incontinencia. Entonces, realmente lo importante es simplemente háganlo. O sea, ya sea que se le recomiende a la paciente que los haga sola porque no quiera ir a una fisioterapia, que se le recomiende a la paciente ir a la fisioterapia y sea acompañado con fisioterapia o con con los biofeedback o con la electroestimulación. Entonces, el objetivo y lo importante en esto es que se le diga a la paciente realmente cualquier forma de recomendación es importante y que sea adecuada a la paciente y que ella considere que la motivación para ella es ir a la cita, entonces lo mejor es mandarla a la fisioterapia. Si para ella es utilizar aplicaciones en el celular, se le puede hacer con las aplicaciones en celular. Entonces, la recomendación siempre es derivar a la paciente y adaptarse a sus preferencias y a sus necesidades. Con respecto entonces al siguiente parte del tratamiento, son los medicamentos o el tratamiento farmacológico, y con respecto a este tratamiento farmacológico lo vamos a dividir en dos grupos. Entonces, acordémonos que ahorita que les mencioné están los receptores M3 y M2, que es la parte del parasimpático, y los receptores beta 3, que son las partes del simpático. Entonces, cuando hablamos de los antimuscarínicos o anticolinérgicos, que son los que inhiben pues acá la acetilcolina, estos nos ayudan a evitar que se dé la contracción y evitar que se dé la micción, y lo que hacen los agonistas beta 3, lo que hacen es favorecer la relajación vesical. Entonces, cuando los dividimos en los dos grupos, entonces los anticolinérgicos que inhiben esa contracción del detrusor, estimulando, que es estimulada normalmente por los receptores M3, las opciones de tratamientos farmacológicos los tenemos todos en Colombia y todos están en el POS: la oxibutinina, darifenacina, solifenacina y tolferodina.
Cualquiera de ellos puede llevarnos a efectos adversos como sequedad en las mucosas, constipación, visión borrosa o deterioro cognitivo. Es importante tener en cuenta estos efectos adversos y las contraindicaciones. Está contraindicada en glaucoma de ángulo estrecho. Entonces, siempre a la paciente, si yo le voy a empezar alguno de estos tratamientos, siempre preguntar si la paciente tiene antecedentes de glaucoma o si la paciente tiene algún deterioro cognitivo, no se los voy a empezar, y si la paciente ya tiene empeoramiento de estos efectos adversos, puedo cambiar a otra terapia. Cuando hablamos entonces de los beta 3 agonistas, estos son mediados por la noradrenalina y lo que vamos a tratar es estimular y que se dé la relajación del músculo detrusor a través de estos receptores beta. El medicamento que tenemos disponible acá en Colombia es el Miravigrón, tiene menos efectos adversos, puede dar hipertensión, cefalea, gastritis y efectos pues gastrointestinales, pero es muy importante la contraindicación en los pacientes que tengan hipertensión no controlada, porque puede empeorar la hipertensión. ¿Listo? No es que ella aparezca como tal hipertensión, sino que empeore la hipertensión que la paciente tenga. ¿Listo? Entonces, con respecto a los fármacos agonistas adrenérgicos beta 3, que teníamos el Miravigrón, este es un ensayo, es un estudio que evaluó 7 ensayos que hablaban sobre el Miravigrón en las pacientes que tenían vejiga hiperactiva para ver si reducía significativamente el número de episodios en 24 horas. Y debía disminuir la urgencia urinaria, la frecuencia, la nicturia y la incontinencia de urgencia después de 2 semanas de tratamiento. Y la eficacia fue similar que los antimuscarínicos, pero con menos efectos adversos, que era lo que les había mencionado. Con respecto entonces a los antimuscarínicos o los anticolinérgicos, estos lo que hacen es disminuir esa contractilidad del músculo liso de la vejiga y ayudando a favorecer el almacenamiento y aumentando la capacidad que tiene la paciente y así disminuir la urgencia. Estos medicamentos están más disponibles en el mercado, son más, pues tienen opciones de genéricos en el mercado, son de menor costo, por lo que muchas veces se va a preferir un medicamento sobre otro, sobre si el AEPS lo cubre más fácil que el otro, si la paciente lo quiere comprar, hay unos más económicos que otros. Entonces, cuando vemos los antimuscarínicos comparados con los beta 3 agonistas, perdón, estos medicamentos, los dos tienen igual similitud en la forma de actuar, pero unos están más disponibles en el mercado que otro. Entonces, cuando hablamos de cuál es la diferencia entre un antimuscarínico y otro, unos tienen mayor afinidad por los receptores muscarínicos que otros. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que la solifenacina a menores cantidades, casi que 12 nanogramos del medicamento, puede actuar solamente directamente en los receptores M3, mientras que necesita concentraciones mucho más altas para poder estimular el resto de los receptores, mientras que los otros medicamentos con dosis muy baja alcanzan a estimular casi que la mayoría de los receptores. Entonces vemos que la solifenacina es el más específico para los receptores M3, por lo que tiende a tener menos efectos adversos que los otros antimuscarínicos. Entonces, acá hay diferentes estudios que nos comparan los agonistas adrenérgicos beta 3 y los antimuscarínicos, y la conclusión de ambos estudios es que la eficacia es similar para los dos grupos de tratamiento, pero se sugiere iniciar con los agonistas adrenérgicos beta 3 por el hecho de que tienen menos efectos adversos. Y cuando hablamos de los anticolinérgicos, el efecto adverso grande de él son el riesgo a largo plazo de demencia que pueden tener nuestras pacientes. Entonces, como les mencionaba, la elección del medicamento va a ser dependiendo de la cobertura, la disponibilidad y el costo que tenga el medicamento. Los agonistas beta 3 son un medicamento mucho más nuevo que los anticolinérgicos, por eso tienden a ser un poco más costosos y tener un poco de menos cobertura, según estudios pues en Estados Unidos, pero igual acá en Colombia está disponible en cualquier, pues en el POSC. Y la mayoría de los síntomas iniciales tienden a mejorar en las 2 primeras semanas de tratamiento, pero pueden llegar a demorarse hasta 12 semanas. Entonces, por eso es importante educar a las pacientes que este efecto puede demorarse casi hasta 12 semanas en iniciar o empezar a actuar, por lo que es importante motivarlas a que sigan utilizando el medicamento hasta que tengan alguna respuesta. Elección de los medicamentos podría empezarse con una oxybutinina, tiene un poco más de efectos adversos, pero podemos ir escalonando el tratamiento en el caso de que la paciente definitivamente tenga una
un glaucoma, se debe saltar de una, por ejemplo, al mirabegrón. Entonces, estas son opciones de cómo podemos ir escalonando el tratamiento, pero realmente podemos empezar con el tratamiento que cada uno considere que, pues, que quiere empezar, ya que la efectividad de todos es muy similar. ¿Listo? Y ya finalmente, para hablarles de la incontinencia de urgencia y la frecuencia en las pacientes que tienen un síndrome genitourinario de la menopausia, vemos que la vagina es donde recae la vejiga y cuando esta vagina pierde su elasticidad o pierde su tensión, puede activar los mecanorreceptores y generar respuesta en las contracciones del detrusor y hacer incontinencia urinaria. Entonces, ¿qué es importante en esto? Las pacientes que tengan síndrome genitourinario de la menopausia pueden tener un cuadro clínico sugestivo de incontinencia urinaria de urgencia por estos receptores que les acabo de mencionar y por eso es importante iniciar un tratamiento con estrógenos vaginales tópicos. Importante que sean tópicos porque los estrógenos sistémicos se han asociado a que tengan empeoramiento de los síntomas de incontinencia en nuestra paciente. Entonces, por eso los medicamentos con estrógenos sistémicos no se recomiendan y lo dice pues en este estudio que nos habla de 34 ensayos que incluyeron 19.376 pacientes y que concluye que la terapia de reemplazo hormonal sistémica puede empeorar la incontinencia y los estrógenos locales deberían ser el tratamiento para esas pacientes con el síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, finalmente, es la paciente que tenga síntomas de incontinencia que no hayan mejorado con nada de todas estas terapias o estas recomendaciones que les acabo de mencionar, debemos pasar y pensar que debe seguir un tratamiento escalonado ya con el especialista en piso pélvico o el urólogo. Y acá les traigo esta grafiquita donde podemos ver, en resumen, que las pacientes que tienen cualquier tipo de incontinencia, ya sea de urgencia o de esfuerzo, pueden iniciar con un tratamiento conservador, cambios conductuales, ejercicios de piso pélvico y en el caso de que no haya mejoría, empiezan los tratamientos farmacológicos. Entonces, las conclusiones de la charla es que la incontinencia urinaria puede ser un tema difícil de tratar para las pacientes y los médicos siempre deben obtener información de las pacientes para poder detectar que tengan estos síntomas y podamos tratarlos. La incontinencia urinaria tiene un impacto significativo en la calidad de vida de las pacientes. Las pacientes muchas veces dejan de salir de su casa simplemente porque tienen incontinencia o no se reúnen con las amigas. Entonces, tiene un gran impacto en la calidad de vida de ellas. El manejo conservador va a generar gran impacto en la mejoría de las pacientes, realizar un manejo individualizado, siempre evaluar a cada una de las pacientes y mirar sus necesidades y qué se adopta a cada una de ellas. Y el énfasis del tratamiento siempre es mejorar la calidad de vida alineada a las metas y expectativas de cada paciente. Muchas gracias. Gracias, doctora Daniela, por tu excelente presentación. Súper aportante, didáctica, clara y con detalles acerca de los puntos específicos del manejo, que no solamente se queda como en una opción, sino que es un proceso escalonado, ¿cierto?, del enfoque de los pacientes. Quiero darle pues la palabra en primera instancia a los asesores que están virtuales, el doctor Francisco y la doctora Eliodora, o si alguno quiere también dar un apoyo, bienvenido. Buenos días, no, yo quería felicitar a Daniela, ella muy juiciosa, hizo, digamos, un muy buen trabajo y una muy buena exposición, creo que reunió todos los elementos pues que son necesarios a la hora del enfoque de estas pacientes con incontinencia de urgencia. Yo creo que más bien solo por reforzarle, eso es un tratamiento escalonado, el diagnóstico definitivamente es clínico, no es necesaria la urodinamia, por lo menos en el enfoque inicial de estas pacientes, y nosotros de entrada pudiéramos empezar todos los tratamientos que ya hablamos, la terapia en un principio, los medicamentos, teniendo en cuenta que ninguno es mejor que otro, sino más bien tener en cuenta cuál es el paciente, digamos, que es candidato a uno u otro, o teniendo en cuenta los efectos adversos. Y digamos que ya hay presentaciones
que vienen en combinación de beta 3 con antimuscarínicos, ¿cierto? Entonces viene la solifenacina más el mirabegron, es una de las opciones que hay como un intermedio en mandar a las pacientes ya a la aplicación de toxina botulínica o una terapia adicional, ¿cierto? Digamos, esa es una muy buena opción, llegar a la dosis tope de los medicamentos y incluir mirabegron más solifenacina es una muy buena opción también cuando las pacientes en un principio no mejoran. Gracias, doctor. Bueno, yo le doy las gracias a Dani por esta revisión, me pareció una muy buena revisión, muy juiciosa. Siguió pues como todas las recomendaciones que le dimos, creo que fue muy clara y pues todos esos tips que nos dio creo que van a ayudar mucho como a todos los compañeros. Igual que decía Francisco, cuando empezamos el tratamiento tenemos que enfocar a la paciente no solo en darle el medicamento, sino quitarle todo lo que le puede causar la urgencia, ¿cierto? Siempre enfocarnos en los factores de riesgo y en los desencadenantes. Eso pues siempre se lo debemos explicar en la consulta y tratar de explicar de quitar los medicamentos y las sustancias que pueden empeorar la situación, empeorar los estragos. Todo eso debe ir de la mano, no solo darle una pastilla y ya hablar del tema siempre en la consulta, activamente porque les da mucho susto hablar de eso. Creo que es importante y aunque es una enfermedad que no mata, que no va a causar, es una que daña mucho la calidad de las mujeres, entonces es un aporte grande que le podemos dar. Cualquier duda que tengan, pues, bien, pues, unas felicitaciones entonces, Dani, muchas gracias. Gracias, doctora Eleodora. Una pregunta sería, después de iniciar cualquiera de estos procesos, si hay un periodo como ese seguimiento. Lo dijimos que más o menos son 6 semanas, pero en ese seguimiento, usualmente después de esas 6 semanas y tener respuesta, ¿el control queda abierto? O pasando a esa segunda línea, otras 6 semanas. O sea, como ese escalonamiento en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que le puede preocupar a uno un poco si son esos efectos adversos y que generalmente son personas de edad mayor. Entonces, toda la parte de la resequedad, la parte ocular, la parte mental, que también se puede deteriorar con uno o con otro fármaco, pues sí sería utilizar, no hay el ideal, pero sí buscar el que menos efectos dé, porque mejoramos unas cosas, pero podemos empeorar otras. Entonces, pues me parece muy importante en la charla que dice todo lo que no era farmacológico inicialmente y darle fortaleza a eso, ¿cierto? Entre la parte educativa, la parte de esa terapia, pues digamos, de piso pélvico y todos esos complementos de la dieta, ¿cierto? Que muchas veces no le sacamos tanto tiempo a los pacientes, pero el solo hecho de quitar, digamos, el exceso de líquidos y todo lo que sea las antinas, todas estas cosas oscuras, de pronto les va a dar una mejor oportunidad y calidad de vida y pues, escalonar ya en una segunda instancia los medicamentos cuando sea necesario, ¿cierto? Lo que tengo yo entendido es que siempre que se inicia un tratamiento, se esperan 6 semanas de esperar alguna respuesta. Cada vez que subimos una escalera del tratamiento, siempre esperar las 6 semanas. Y con respecto a lo que estabas diciendo de los efectos adversos, es lo que me va a definir qué medicamento utilizar. Porque realmente pueden todos actuar, pues, o tener una adecuada respuesta. Pues la respuesta de todos es muy similar. Es el efecto adverso lo que me define qué utilizar. Personalizar la atención. Y muchas veces después del tratamiento uno trata de ir disminuyendo la dosis y dejar la mínima dosis necesaria para el tratamiento de la paciente. Entonces las vejigas hiperactivas van perdiendo como sensibilidad a esos estímulos
Y algunas veces uno puede empezar por decir, funcionó la arifenacina, estaba con 15, la bajamos luego a 7,5 en el siguiente seguimiento y va bien. Luego la podemos tomar interdiaria, y va bien. Dejarla con la dosis mínima necesaria y ya con eso a veces solo con cambiar, a medida que ellos van bajando de peso o van mejorando el trofismo con las otras situaciones que estamos haciendo o van haciendo la fisioterapia, como todo eso va en conjunto, va necesitando menos medicación. Entonces, para eso son los controles y se les va disminuyendo la dosis a lo menos, la mínima dosis necesaria para el tratamiento. Perfecto. ¿Algún comentario adicional? Bueno, doctora María Alejandra. Quería preguntar sobre todo porque vemos mucho en los hospitales, pero no es una enfermedad que mata a la paciente, pero es una enfermedad que afecta mucho la calidad de vida, las pacientes de vivir, las pacientes de trabajar, les da gusto hacer su vida normal, no tiene impacto sobre todo en el desarrollo de las capacidades de muchas cosas, que no siempre tiene que ser un manejo quirúrgico invasivo, sobre todo como la mujer en aquellos pacientes con enfermedades muy viejitas, que exponerlas a anestesia, un tiempo quirúrgico, un sangrado, las puede complicar porque hay muchas opciones de manejo conservador de las que las pacientes pueden verificar, y el hecho de que nosotros ayuda también mucho pues, a que entendemos como por lo menos invasivo y les podamos dar una pasada. Doctora María Andrea. Primero, pues felicitando, yo creo que pues, la verdad más allá de lo que María dice, los próximos meses ya se nos van a acabar y como esas y por experiencia creo que dar herramientas para poder hacer una buena información es fundamental, porque muchas personas sí, es más, creo que es realmente importante. Y tengo una pregunta. Cuando hablas al final de lo del síndrome de la menopausia, me quedó la inquietud si estos pacientes también estos síntomas pues, benefician primero a los tópicos y después arrancar con el manejo de antihistamínicos o o se pueden avanzar al tiempo. Unos de los artículos que leí hablaban que daban pruebas terapéuticas, entonces empezaban con los estrógenos, empezar con los más cambios en el estilo de vida, que eso te va a ayudar más que los tratamientos farmacológicos. Entonces, si ya empiezas a tratar la incontinencia con los cambios en el estilo de vida, empezaste una prueba terapéutica con estrógenos, ahí te está dando el plazo de las 6 semanas para ver si vas a necesitar algo más. Pero igual eso es Sí, no pasa nada. Tópico. Sí, tópico. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Felicitar a Daniela, me parece que, o sea, es tan importante todo lo que hablaste de los cambios en el estilo de vida, porque pocas veces le dan énfasis a eso y no es lo mismo uno, ¿cierto? Decirle a una paciente con su diario, se mire, con toda la paciencia, decirle, ¿sabe que vaya, deje de comer y baje de peso? No, sino tomarse una ladita de hacer su de hacer un acercamiento a la persona. Me gustaba la parte de los antimuscarínicos, como comparaciones que hayan entre ellos, pues los estudios, porque la otra parte, que es la que más me gusta, lo hiciste muy bien. Muy bien. ¿Algún otro comentario del grupo de profesionales que está virtual? Buenos días. Adelante, doctor. Bueno, felicitar a la doctora, muy bien, el enfoque estuvo muy bien. Me gusta mucho de que los ginecólogos estemos tratando temas que siempre hemos considerado muy urológicos. Me gustaría reforzar de que el diagnóstico es clínico. No necesita muchas veces para tratar de encasillar o tratar de hacer un diagnóstico adecuado de qué tipo de incontinencia urinaria se tiene, de otros métodos menos la clínica. La clínica es la que nos va a ayudar mucho en esto.
pero cuando estamos ante una incontinencia urinaria esencialmente de urgencia, por un detrusor hiperactivo, una vejiga hiperactiva, recordar la utilidad de la cistoscopia también. Hay otras causas no hormonales, estamos ante una aparente menopausia que nos podría ocasionar este tipo de sintomatología. Entonces la cistoscopia es de mucha utilidad. También recordar que cualquier procedimiento quirúrgico que hubiéramos hecho nos puede desencadenar perfectamente una vejiga hiperactiva. Todo lo que nos puede irritar esa vejiga puede ser causa de esto. Entonces muchas veces es tratar de acercarnos a la causa y obviamente enfocarnos hacia ella como tal. No olvidar la cistoscopia. El otro concepto que tengo es que cuando yo tengo un manejo escalonado no significa que yo tengo que agotar completamente las dosis máximas de un medicamento o acabar las 6 semanas completamente para pensar en cambiar de opción o combinar. Ya lo mencionó muy bien el doctor, que hoy en día la conducta es inclusive combinar medicamentos. No tengo necesidad de esperar los 6 semanas y agotar dosis máximas para lograr esto. Acordemos que cuando logramos dosis máximas con el tiempo prolongado estamos exponiendo a la paciente precisamente a más efectos colaterales de nuestras terapias. Entonces, muchas veces el manejo escalonado no significa necesariamente agotar una escala para poder subir a la otra. Voy, dependiendo de la clínica de la paciente, voy dándole el manejo adecuado de lo que voy detectando. Si está en una perimenopausia, está en una menopausia, perdón, si tengo síntomas que considere que pueden mejorarse con la fisioterapia o coayudante, o bajar de peso, o la medicación, todo lo que mencionaste. Todo es un conjunto, todo va juntico y muchas veces no es agotar uno para seguir con el otro. Nuevamente insistir, me fascina que esos temas los toquen los ginecólogos porque perfectamente es su área también de influencia. Perfectamente lo debemos de manejar muy bien y la incontinencia urinaria de urgencia es un tema que vamos a afrontar muy frecuentemente en nuestros pacientes y mencionar solamente esos otros formas de tratamiento que muchas veces nos quedamos sin nada más, como sería la alternativa de utilizar la toxina botulínica para estas pacientes. Es una buena alternativa para estas pacientes no respondedoras a nada, que las tenemos frecuentemente también. No, nada más, yo creo que me escapan cositas, pero muchas gracias, doctora. Gracias por la presentación. Gracias, doctor. Gracias, doctor Luis. Bueno, muy nutrida la reunión. Muchas gracias a todos los que aportaron. Muchas gracias a la doctora Elidora y al doctor Francisco como asesores y a la expositora felicitaciones. Muchas gracias. Hasta luego, feliz día.